palabra de ánimo, una palabra de consolación, una palabra de estímulo. Y el Señor me respondió con las Escrituras. Y miren qué texto trajo el Señor a mi mente cuando yo le dije eso. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y allí entonces el Señor me dijo esto, y preste atención. El Señor me dijo: la Escritura, la palabra, no es para animar, no es para consolar, no es para pasarle pañito a la persona que está en medio, no. La palabra tiene una utilidad. Esa fue lo que el Señor clavó en mi corazón. La palabra tiene una utilidad. Y yo me he dado cuenta que en la mayoría de las casas no la utilizan como deben utilizar. En muchas casas, no estoy diciendo en todas, en muchas casas no la utilizan como deben utilizarla o para qué se utiliza. Dice toda la Escritura, dice toda. Oigan bien, no dice algunos versos. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y se utiliza o es utilizada, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta es la finalidad, a fin de que sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ustedes lo ven aquí que hay una que dice que su utilidad es animar a los que están desanimados, consolar a los que están desconsolados. No. Eso lo hace el Espíritu Santo de otra manera. Pero la palabra es para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y les voy a dar los significados de esa palabra. Primero, enseñar, dice instruir. Enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Con reglas o principios. Eso es enseñar. Y la palabra es útil para eso. Tenemos que enseñar los preceptos, los principios, las reglas de ella, para que entonces nosotros podamos ser redarguidos, porque también es otra cosa. La palabra es útil para redarguir. Y dice, ¿qué es redarguir? Redarguir, preste atención, oigan, para que ustedes vean. La palabra redarguir significa convertir el argumento contra quien lo hace. Contra quien lo hace. O sea que la palabra lo que hace es esto: agarra el argumento tuyo y te lo convierte en contra. Convertir el argumento contra quien lo hace. Y dice que es también para corregir. Corregir se puede interpretar o significa en el diccionario enmendar lo errado. Corregir, para enmendar lo errado. Pero también dice advertir, amonestar o reprender a alguien. Y la última dice que es útil para instruir. Diga instruir. Instruir significa, esa palabra instruir en el griego es la palabra paideia, que significa disciplinar. Disciplinar. Y ustedes saben lo que es disciplinar, todo acá.
no sé, como que el pueblo de Dios no ha entendido que nosotros no somos llamados a disciplinar, que es la palabra la que nos disciplina. Y cuando alguien comete un error en una iglesia, si es una persona activa, lo sientan, usted se sienta ahí y no, hasta que Dios nos diga, usted va a funcionar y lo ponen en disciplina. Pero eso no es bíblico, eso no está en las escrituras, o sea, eso no es escritural. Quien nos disciplina es la palabra. La palabra es la que hace, por eso que nosotros tenemos que ir al espejo. Entonces, una persona que no va a la palabra es una persona indisciplinada. O sea, no tiene disciplina espiritual, porque no va a la palabra, no se guía de ahí. Aquí están los principios, aquí están los argumentos, aquí está todo lo que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestras vidas para que seamos como Él quiere que seamos, para que seamos perfectos, es decir, maduro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, capacitado para manejarse en cualquier ambiente. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué pasa con la disciplina? Miren lo que dice Hebreos 12:11. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina, dice ninguna, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y el Señor me está diciendo, no, mi hijo, si no se goza, no hay problema. Si no se goza, no hay problema. Tú tienes que dar mi palabra como yo te la doy. Tú tienes que dar, y la palabra es la que se va a encargar de hacer el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguna disciplina, si la palabra nos disciplina a nosotros, dice ninguna disciplina al presente, parece ser causa de gozo. En otras palabras, ¿qué es lo que hace? No da duro. Entonces, sino de tristeza, dice, pero después, ¿qué dice? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo prefiero dejar que la palabra me ministre. Si estoy desanimado, meterme con el Espíritu Santo para que el ánimo, la palabra ánimo viene de ánime, viene de ánima, y ánima es alma. Una persona desanimada es una persona que tiene su alma en el suelo. Entonces, la palabra no está para levantarnos el alma, ni para levantar el ego. La palabra está para restaurarnos por completo, y comienza desde nuestro espíritu, desde el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. Tampoco lo hace el pastor, tampoco lo hace el ministro, no lo hace nadie. Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Porque el primero, así como decía mi hermana que ministraba acá, el primero que es ministrado es uno. El primero que es ministrado en la palabra, que soy yo. Cuando yo leo una palabra y la busco y profundizo en ella, el primero que recibe los cartuchazos soy yo. Porque yo tengo una encomienda, y es de dar una palabra, de dar una palabra que yo esté viviendo. Yo no puedo pararme aquí a darle una palabra a ustedes que yo no esté viviendo, porque eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Hay muchas personas que se paran y comienzan bla, 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 y dicen cosas, y ay, qué lindo, pero no viven eso. No viven eso. Y si yo no vivo eso, entonces tengo serios problemas, porque estoy mintiendo. Estoy diciendo con mi vida todo lo contrario de lo que estoy diciendo con mis labios. Entonces, al primero que la palabra de Dios le da duro y lo machuca, es a mí. Así que esa fue lo que el Señor me dijo. Esa fue la advertencia que el Señor me dijo. Me dijo, no, tranquilo. Cuando yo quiera dar una palabra de levantamiento, yo la voy a poner en tu corazón. Pero acuérdate cuál es la utilidad de las Escrituras. Enseñar,
redarguir, instruir, y todo eso tiene que ver con disciplina. Y la disciplina, al principio, no es causa de gozo, ¿verdad? Cuando mi papá me daba un fuetazo, me dolía, pero después, más adelante, yo decía, wow, yo lo merecía. Y mira lo que yo hubiera hecho si no hubiera sido ese fuetazo. Así que la palabra de Dios está para eso, para disciplinar. Esta es la vara, este es el canon, eso es lo que significa canon, vara para medir. Soy medido por esta palabra. Amén. Pero ese no es el mensaje, hermano. Sencillamente, lo que quiero hacer es culminar lo que comencé. Vayan de nuevo conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, leemos el versículo 10. En el verso 10 el Señor le dice a los discípulos lo siguiente. Dice el verso 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el Señor les explica aquí diciendo en el verso 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. O sea, ¿a quién les da el Señor la parábola? A los que ven. A los que ven. Y a los que oyen. Pero recuerden que es muy importante lo que el Espíritu Santo nos está dando aquí. Porque la palabra nosotros tenemos que oírla. Y nuestros oídos espirituales tienen que estar agudizados para recibir la palabra que el Señor nos da. Ahora bien, ustedes recuerdan que el domingo hablábamos sobre la importancia en la parábola del sembrador de elementos. La parábola del sembrador tiene varios elementos que son claves y de los cuales podemos dar series de estudios, de mensajes con una sola. Un elemento clave de la parábola del sembrador es el mismo sembrador. El mismo sembrador. Un elemento clave de la parábola del sembrador es la simiente o la semilla. Y el otro elemento se llama el terreno. Agarramos y hablamos algo del terreno, pero no terminamos la idea, porque siempre el tiempo es limitado. Pero decíamos que cuando el Señor comienza a narrar la parábola del sembrador, usa al sembrador que riega la semilla, no el que la esconde en la tierra, porque esas son dos maneras de sembrar. Una manera de sembrar los cereales es regando la simiente,
Pero hay otra manera de sembrar, que es haciendo un surco en la tierra, echando la semilla allí. Entonces, cuando él dice el sembrador salió a sembrar y la semilla es regada, está hablando entonces de la siembra del trigo, que era el alimento por excelencia en aquellos tiempos. Entonces, él dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vemos el camino como una ejemplificación de el terreno espiritual donde la simiente, que es la palabra, cae, pero tiene la particularidad de que es un terreno endurecido. ¿Y qué ha endurecido ese terreno? El grano de trigo, al caer allí, no tiene cómo ahondar, no tiene cómo crecer, no tiene la facilidad de germinar inclusive. ¿Qué es lo que pasa? Que las aves del cielo vienen y se la comen. Entonces, eso lo comparábamos con personas, con las personas que reciben, y dice el mismo Señor Jesucristo, que estos son los que oyen y no entienden. Oyen y no entienden. Hermanos, nosotros constantemente oímos la palabra de Dios. Oímos la palabra, de muchas maneras la escuchamos, pero resulta que no la hacemos. La oímos, pero no la hacemos. ¿Y por qué no la hacemos? Porque no la entendimos. No la hacemos, no la ejecutamos, porque no fue afectado nuestro entendimiento. Y el entendimiento no es afectado como nosotros creemos. O sea, en el caso de la palabra, en el caso de las escrituras, nuestro entendimiento no es afectado intelectualmente ni emocionalmente, sino que es afectado espiritualmente. Entender la palabra no quiere decir, bueno, eso significa tal o cual cosa. No, entender la palabra significa que ésta echa raíz en nuestras vidas y nos induce a practicar eso que oímos, a llevarlo al campo de la práctica y hacerlo parte de nuestra vida. Eso es entender. Entonces, cuando entendemos, obramos en base a ese entendimiento. Por eso dice el Señor que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo quita esa palabra de nosotros. La quita, se la lleva, la quita de medio para que no produzca, para que no sea efectiva en nuestras vidas. Entonces, hablábamos también, estoy recordando para terminar la idea, que no la pude terminar el domingo. Hablamos también de un terreno que es diferente al camino que es endurecido. Y estábamos hablando de un terreno con muchas piedras. Y la importancia de aquel terreno, la importancia, vamos a decir, para que la semilla pudiese germinar, era que tuviese tierra. Una semilla encima de una piedra no va a hacer nada. ¿Hello? No va a hacer nada, o sea, sencillamente se va a secar, va a morir. La semilla necesita tierra para poder entonces echar raíces, brotar y crecer. Entonces, ese terreno de piedras tiene tierra, pero dice que la tierra es poca.
es poca. Observen que dice el versículo 5: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿No había qué? Mucha tierra, era poca. Entonces, eso pasa con nosotros cuando nuestro terreno, cuando nosotros como terreno estamos llenos de piedra. Las piedras ocupan el lugar que la tierra debe ocupar. Por lo tanto, la semilla no va a ser efectiva. Y va a pasar algo, que es precisamente lo que pasó aquí. Dice que brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra, por eso fue que brotó. Dice, pero salido el sol, se quemó. Es decir, cuando esa palabra cae en nosotros como en un terreno pedregoso, brota, o sea, produce cierto efecto. Pero, ¿qué pasa? Que quien fiscaliza esa palabra que es sembrada en nosotros, ¿quién es? Dios. Y su justicia, como Él es nuestro sol de justicia, su justicia viene trabajando en base a esa palabra que nosotros recibimos, pero que no profundizó mucho, porque no nos interesó, pero no tuvo mucho interés. Y es lo que pasa precisamente cuando otras cosas ocupan lugar en nuestra vida. Piedras, cuando hay piedras, cuando hay rocas que ocupan que tienen la mayor parte del terreno ocupado, no puede surtir efecto la palabra. Y el Señor, ¿saben una cosa? Que el Señor ejemplifica eso en el versículo 20, diciendo que este es el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra. Y en otras ocasiones, como hemos hablado de eso, muchas veces hemos hablado de eso, pero traemos a colación siempre que de esos 4 tipos de terrenos, esos 4 tipos de simientes que caen, esos 4 ambientes tienen algo en común, y es que oyen. Y la palabra de Dios nos dice bien claro que la fe es por el oír, y el oír es el que la misma palabra produce, porque la palabra como simiente tiene su efectividad. Cuando cae en nosotros, en nuestro terreno, si hay cosas que impiden que eche raíz, entonces esa palabra se va a perder, porque el sol va a quemar eso. Y dice que este es el que oye, estoy en el verso 20, la palabra, pero otra cosa, oye y la recibe. El que cae en piedra, dice el versículo 19, que oye la palabra, pero no la entiende. Preste atención a esto. Oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, al no entenderla, no la recibe. Miren, la palabra recibe allí, esa palabra, es la palabra griega lambano. ¿Y saben dónde aparece esa palabra, esa misma palabra? En Juan capítulo 1, verso 12, cuando dice, mas a todo lo que le recibieron es la misma palabra. Eso quiere decir que el que recibe la palabra, recibe a Cristo. Entonces, si tú oyes la palabra y no la entiendes, por no recibirla, porque la palabra sencillamente cayó allí, entonces, ¿qué pasa? Que tú no tienes un contacto directo con el Señor Jesucristo, porque
Cristo es la palabra. Cristo es la palabra viviente. ¿Me doy a entender? Entonces, tienes que recibirla. Recibirla. ¿Y cómo vamos a recibir la palabra si hay tantas cosas que nos impiden recibirla? Bueno, pero dice acá que la recibe, y no la recibe así, la recibe con gozo. Eso se da constantemente en nuestra casa. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Hay palabras que pasan así, como que entró por aquí, salió por aquí, cayó junto al camino, en un terreno duro, un terreno que ha sido pisoteado por la gente, por las situaciones de la vida, por cuántas cosas, pero no, eso siguió así. Pero ¿qué pasa? Que hay un terreno que tiene otras cosas que no van a permitir que la raíz de esa palabra profundice. O sea, al haber poca tierra, y lo que más hay es piedra. Y las piedras, ¿de qué nos hablan a nosotros las piedras? De tantas cosas que nosotros ponemos y colocamos en nuestras vidas, que no permiten que nuestro terreno sea un terreno fácil y dócil para recibir la palabra. Usted sabe todo lo que usted coloca usted se pasa la semana entera, usted y yo nos pasamos la semana entera colocando cosas en nuestro terreno, poniendo macetas, poniendo piedras, poniendo esto, poniendo lo otro. Y la tierra, ¿qué pasa? Se necesita tierra porque voy a recibir una palabra. Entonces cada hijo de Dios debe venir a la casa como un terreno abonado, como un terreno preparado para recibir la simiente, porque esa palabra tiene que producir un efecto en mi vida y tiene que producir cambio. Miren, lo más importante es que produzca cambio. ¿Qué pasa durante la semana? ¿Qué pasa durante que el tiempo va? El tiempo pasa y nosotros seguimos siendo las mismas personas. Seguimos viviendo con la misma agriedad, el mismo comportamiento, y hasta muchas veces llegamos a un estilo de vida donde nuestro corazón se endurece de manera tal que nos sentimos como insensibles, y no solamente eso, insensibles, sino que nuestra mente, nuestro corazón se cauteriza y vivimos la vida normal, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo usted está, hermano? Estoy bien, gracias al Señor, estoy bien. Pero no advertimos que Dios quiere algo mejor para nosotros. No advertimos que Dios está trabajando en nuestra vida con mira a que nuestro estilo de vida sea diferente y que Él nos vaya llevando a nosotros de gloria en gloria. La palabra gloria, ustedes saben que es lo que significa, ¿verdad? Que es la palabra doxa y habla de reputación. Dios quiere que tu reputación vaya aumentando hasta parecerte por completo al Hijo de Dios, hasta parecerte a Cristo, que Cristo vaya siendo formado en nosotros. Pero la forma de Cristo en nosotros no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Eso es algo que se va dando. Pero si nuestro corazón no está adecuado para recibir la simiente, si venimos a la casa y nos da lo mismo, hermano, nos da lo mismo salirnos ahí al patio. He visto personas, miren, les voy a decir esto, desde aquí yo todo lo veo, todo lo que veo para allá. Yo veo personas que se salen en el momento de la palabra, se salen allá afuera y los veo desde aquí conversando. Una conversación muy amena, muy distraída. Y eso tiene que dolerle al Padre. Eso tiene que dolerle al Padre. Eso tiene que producir un dolor grande. ¿Por qué? Porque es que tú estás en ese momento menospreciando lo que Dios te está dando. Dios te está dando una palabra que te va a servir para la semana, que te va a servir para el año, que te va a servir para pero ¿cómo puede ser? ¡Qué irrespeto tan grande!
Eso es como cuando alguien está hablando contigo o tú estás hablando con alguien y esa persona te voltea la cara y está atendiendo otra cosa y lo que tú le estás diciendo es muy importante. Entonces yo he visto eso, es un irrespeto, yo lo he visto no solamente aquí, en la mayoría de las congregaciones he visto ese irrespeto por la palabra de Dios. Nos gozamos mucho en los tiempos de la alabanza, y más si en una congregación donde dan lo que le llaman el cultural. Dani sabe lo que es eso, ¿verdad? El cultural, sí, porque primero es el devocional, que es la alabanza de nosotros todo el mundo, y luego es el cultural, que ahora viene el hermano o la hermana fulanita que cantan bien bonito y nos van a bendecir con una canción. Y todo eso está bien ahí, pero cuando llega la palabra, Dios, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? ¿Qué es esto? Entonces por eso es que yo siento en mi corazón el traer esto, el traer esta palabra, decírsela, volver a repetírsela a todos, porque la palabra de Dios hay que estarla repitiendo siempre, 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 siempre. Y eso no lo digo yo, ni lo impongo yo, lo impuso Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, mira, dile que la escriban, estas palabras que yo les doy, que la escriban, que la pongan en los postes, en los dinteles, por su cama, por donde quiera, que esta palabra, para que ellos no se les olvide, porque somos olvidadizos, hermano. Se nos olvida lo que Dios nos está diciendo, se nos olvida lo que el Espíritu Santo está tratando con nosotros para cambiar nuestro estilo, nuestra forma de vivir. Entonces por eso es necesario, hermano, que estemos bien atentos a lo que Dios nos está diciendo. Lo primero que tenemos que saber, verificar cómo es el terreno de nuestra vida. ¿Cómo es el terreno de nuestra vida? Mire, yo decía el domingo que usted tiene que venir bien arado aquí para recibir la palabra. Usted tiene que venir bien arado. ¿Y cómo es eso? Usted no puede venir a la casa con su mente y su corazón lleno de problemas. Todos tenemos problemas y dificultades. Todas esas son las aflicciones. Miren lo que dice el versículo 21. Este que cae en terreno pedregoso, dice, no tiene raíz en sí. Crece, ¿verdad? Crece, pero al no tener raíz, dice, sino que es de corta duración. De corta duración. Hay personas que son de corta duración. Todo muy bien, muy fogoso, pero usted nada más tiene que ver, hermano, observar a su alrededor. Muy fogoso, un fuego, pero de un momento a otro se apagó ese fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si Dios quiere que seamos de larga duración, que constantemente, esa palabra, larga duración, un largo ánimo, longanimidad. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre con el mismo ánimo. Pero esa es una de las razones porque la palabra no surte el efecto que debe surtir en nuestras vidas, que somos variantes en el ánimo. Dice Santiago, el apóstol Santiago, en su capítulo 1, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es eso de que hoy estoy bien, mañana estoy así y pasado mañana estoy peor? Cuando yo tengo que tener mi ánimo pronto en todo momento, en todas circunstancias, no importa cuál sea la situación. Y dice aquí, ponme el verso por favor otra vez, donde dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración. ¿Y qué es lo que lo hace de corta duración? Es que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ustedes no han entendido eso, yo solo voy a explicar eso. Cuando viene la aflicción, o sea, la aflicción va a venir, estemos fuertes espiritualmente o estemos débiles espiritualmente. Esa aflicción esa aflicción, mi hermano, viene, porque es parte del proceso de formación.
Hello, ¿cuántos están acá? Miren, si usted ve a un niño crecer, que va creciendo, desde que nace, y usted lo ve crecer, y usted ve que todo está bien, no se enferma, no le pasa nada, hay que tener cuidado con eso, hay que preocuparse con eso. ¿Por qué? Porque durante el crecimiento el niño va adquiriendo anticuerpos para enfrentar patógenos, organismos, ¿verdad? Esos anticuerpos le van a ayudar. O sea que si el niño le da una gripecita, bueno, nosotros nos preocupamos y que el médico que le da una fiebrecita está creando anticuerpos. Esos anticuerpos le están formando, ¿verdad? Podríamos decir, su vida. ¿Sí? Y es necesario que eso pase. Y cuando va a llegar un momento en que el niño va a tener toda la capacidad, aún para levantarse cuando se cae, todo ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Porque las aflicciones son necesarias. Amén. Las aflicciones son necesarias. Yo no puedo venir aquí a decirle a usted, porque eso es lo que a mucha gente le gusta. Hermano, el Señor quita esa aflicción de ti. Hermano, el Señor se lleva esas aflicciones. Este es un tiempo donde Dios está levantándote y te está poniendo gozo y te va a invitar. Yo no voy a venir así a decirte eso. Yo voy a decirte, hermano, hay aflicciones. El justo tendrá aflicciones, pero de todas ellas Dios lo va a librar. Eso yo lo creo por su palabra. Entonces, no es que te estoy levantando el ánimo, lo que te estoy diciendo es, soporta esa aflicción. Mantente firme, gozoso, no importa cuál sea la situación por la que estés atravesando, porque la aflicción va a venir. Ahora, ¿qué pasa? Número uno, porque habían piedras, es decir, cosas que están obstaculizando que el terreno reciba y adecue bien esa simiente que ya brota. Entonces, al no darle la oportunidad a la piedra, no le dan oportunidad a que eche raíz. Por eso, entonces, esa persona dice que es de corta duración. La aflicción va a venir. Esa es una cosa. Pero la otra es que también por causa de la palabra, y aquí yo quiero explicarle esto detenidamente, porque no está hablando de persecución como la hemos visto siempre, que porque predicamos el Evangelio, que porque decimos que somos creyentes en Cristo, que porque decimos que creemos en Cristo nos van a tirar piedras, Yo viví esa experiencia de cuando nos tiraban piedras y todo eso. Yo fui afectado emocionalmente. En los tiempos en que mi papá predicaba, yo estaba con él. No, eran piedras, hermano. Nosotros teníamos que guarecerlo, era una cosa terrible. Pero no se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo es a una persecución que la misma palabra produce en nosotros. Oiga eso. Porque cuando la palabra penetra en ti, la palabra persigue todo aquello que no es de Dios con mira a eliminarlo. Entonces, esa persecución es un confrontamiento. ¿Por qué no cambiamos mejor la palabra? Usamos confrontamiento. La palabra tiene que confrontarme. Mire, mi hermano, si a usted la palabra no le confronta, usted tiene que revisar su vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma es la que nos disciplina. Y el que no es disciplinado es bastardo, no es un hijo. No es hijo, es bastardo. Entonces, la palabra tiene que confrontarnos. Tiene que confrontarnos, mis amados. Porque es necesario que seamos confrontados por la misma palabra. Entonces, hay muchas personas que tropiezan. La palabra no echa raíz. Cuando la misma palabra lo confronta, tropiezan. Y dice, bueno, pero cierto es así. Como que esto es duro, esto no es para todo el mundo. Y usted oye a los mismos impíos decir,
Eso no es para todo el mundo. Eso de ser cristiano, como yo hablo, eso de ser cristiano, eso no es para todo el mundo.